esta mañana. En la escena inicial de la película El violinista en el tejado, el personaje principal de la película, Tevye, nos da la bienvenida a su pequeño pueblo de Anatevka, ambientando a los principios del siglo XX en Rusia. Tevye nos lleva a través de los diversos aspectos de la vida cotidiana en la comunidad judía de su pueblo. Y nos dice que la razón por la que viven de esa manera se puede resumir en una sola palabra: tradición. Y en el proceso de explicar sus tradiciones, Tevye se detiene y hace una pregunta muy importante sobre una costumbre específica de su pueblo. Y él dice: ¿cómo comenzó esta tradición? Su respuesta es: no lo sé, pero es una tradición. Y amigos, y así son las tradiciones. No siempre conocemos sus orígenes, pero las seguimos de todos modos, simplemente porque son tradiciones. Así, de la misma manera, realmente no hay nada malo con tradiciones, solo que las tenemos. Todos tenemos tradiciones, en modo en que celebramos cumpleaños, tradiciones navideñas, comemos comidas tradicionales asociadas con ciertos días festivos. Todas estas son tradiciones apropiadas y buenas. Pero las tradiciones pueden convertirse en un problema muy grave cuando se convierten en el núcleo y la substancia de nuestra experiencia religiosa, y se convierten en rituales sin sentido, rutinas vacías que se siguen ciegamente sin saber la razón del por qué. Ni siquiera pensamos por qué lo hacemos. Eso es precisamente lo que los fariseos de la época de Cristo habían hecho en el judaísmo. Habían impuesto un conjunto de tradiciones hechas por el hombre en las leyes del Antiguo Testamento, de modo que su forma del judaísmo era una religión sofocante. No tenía vida, era legalista, hecha por el hombre. Era una religión hecha por el hombre que estaba basada en un código de normas y reglamentos establecidos por los rabinos judíos y no por Dios mismo. Y como resultado del enfoque ritualista y externo de los fariseos de la religión, estaban continuamente en desacuerdo con Jesús, porque Jesús siempre enseñó que la verdad bíblica pura, basada en la intención divina del Antiguo Testamento. Por lo tanto, él enfatizó que la ley y los profetas decían que Dios estaba interesado en el corazón del hombre y su respuesta a la palabra. Es decir, Jesús habló sobre la verdadera espiritualidad, que se trataba de la obediencia de Dios desde el corazón, mientras que los fariseos enfatizaban en los rituales externos sin ninguna preocupación por la obediencia del corazón. Y es por eso que Jesús y los fariseos se enfrentaron por una serie de temas, y es lo que estamos estudiando esta mañana, y nos lleva a uno de esos temas que nos hablan del ayuno. Y ellos hablaban del ayuno, en el cual yo le invito a que abra el libro de Lucas 5, del 33 al 39. Y le dijeron: los discípulos de Juan ayunan y ofrecen oraciones a menudo. Los discípulos de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Y Jesús les dijo: no podéis hacer ayunar a los asistentes del novio mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Mas vendrán los días que, cuando les fuere quitado el novio, entonces ellos ayunarán en aquellos días. Y también les decía una parábola: nadie quita un remiendo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, y de lo contrario, romperá lo nuevo y la parte del nuevo no coincidirá con el viejo. Y nadie echa el vino nuevo a los odres viejos, de manera que si el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se echarán a perder. Pero el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie, después de beber un vino añejo, desea nuevo. Pero él hace y dice que el viejo es bastante bueno. Ahora, este es un incidente muy interesante, y la razón por la que es tan interesante es porque revela que los fariseos no eran los únicos en Israel que tenían un problema con Jesús. Verá, Mateo en su evangelio nos está hablando del incidente similar, en el cual nos dice que los seguidores de Juan el Bautista estaban preocupados por el hecho de que Jesús y sus discípulos no seguían las mismas tradiciones de ayuno que ellos y los fariseos practicaban. Así que, según Mateo, fueron los discípulos de Juan quienes se acercaron a Jesús y le pidieron que explicara sus acciones.
Ahora, en la superficie su pregunta es solo sobre el ayuno, pero Jesús ni siquiera, había otras preguntas, pero el problema es más profundo de lo que parece, verá. La diferencia de los fariseos, que eran hostiles a Cristo y no les importaba lo que Jesús tenía que decir, los discípulos de Juan eran muy sinceros y estaban realmente interesados en las palabras de Cristo. Y aún así, su pregunta sobre el ayuno reveló que, al igual que los fariseos, no podían entender por qué Jesús no practicaba las costumbres y tradiciones del judaísmo rabínico. Es decir, querían saber por qué Jesús no siguió ni observó todas las prácticas religiosas aceptadas de su época, como el ayuno. Y Jesús entendió exactamente lo que estaban preguntando, porque su respuesta refleja el tema más amplio del que estaba en juego. Pero a los discípulos de Juan realmente preguntaban, y ellos querían saber cómo es que tu enseñanza y tus actividades enfatizan asuntos internos como abandonar el pecado, mientras que los fariseos enfatizan en sus enseñanzas solo los asuntos externos como el ayuno. Esto parece ser precisamente lo que estos hombres le están preguntando a Jesús, porque la respuesta que Jesús les da revela la marcada diferencia entre un mensaje del Evangelio que enseñó Cristo y las tradiciones religiosas del judaísmo que venían enseñando los fariseos. Es decir, Jesús explica que lo que había venido a hacer no era abrazar o reformar las tradiciones hechas por el hombre en el judaísmo rabínico, sino a establecer algo completamente nuevo, una forma nueva de vida basada en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, y no las tradiciones y opiniones religiosas de los rabinos. Y luego, habiendo dicho esto, procedió a dejar claro que estos dos sistemas de creencias no pueden existir juntos y son mutuamente excluyentes. Ahora, amigos, escuchen, ningún mensaje podía ser más relevante que este, porque el espíritu religioso de nuestra era trata de la diversidad, la apertura para aceptar todos los puntos de vista sin excluir a nadie ni la opinión de nadie. Pero el mensaje del Evangelio es todo lo contrario. Se trata de la estrechez, la intolerancia al error, se trata de la exclusión de todos los puntos de vista contrarios a la verdad sobre Cristo y la cruz. Resumiendo el significado de este pasaje de Lucas y por qué es tan relevante hoy en día, un maestro de la Biblia dijo lo siguiente: el tema de esta sección de cierre del capítulo 5 es apropiado en esta época en la que la diversidad en creencias, la apertura a otros puntos de vista religiosos y el inclusivismo se consideran las principales virtudes religiosas. En su confrontación con los líderes religiosos judíos sobre la cuestión del ayuno, el Señor Jesucristo expuso claramente la singularidad y exclusividad del Evangelio. No vino como un rabino más dentro del marco del judaísmo contemporáneo. Tampoco vino a hacer algunos ajustes menores al sistema religioso existente de su época. Jesús vino a predicar el Evangelio que cumplía el Antiguo Testamento y era incompatible con la religión judía de su época. El judaísmo se preocupaba por la justicia propia, el evangelio con la justicia del corazón. El judaísmo se preocupaba por lo que pensaban los hombres y el evangelio por lo que Dios piensa. El judaísmo se preocupaba por un comportamiento externo y el evangelio por las actitudes internas. Y esto es una increíble realidad. Entonces, el pasaje que tenemos ante nosotros hoy es realmente sobre el cristianismo genuino, centrado en el evangelio, en oposición a una religión basada en tradiciones y ceremonias y prácticas externas, y no mezclando a ambos. No los estamos mezclando, y por lo tanto lo que vemos en estos versículos es que al responder la pregunta acerca de ayunar, Jesús revela dos realidades del cristianismo genuino, y aquellos que realmente han confiado en Cristo tienen estas realidades en sus vidas, y aquellos que han basado sus vidas en tradiciones religiosas hechas por el hombre no las tendrían. Ahora, lo que vamos a aprender hoy es muy beneficioso, porque lo que Jesús tiene que decir en los versículos debería permitirnos a cada uno de nosotros ver la diferencia entre tener una relación personal con Dios a través de la fe en Jesús
y tener una relación basada en la fe sobre las tradiciones religiosas hechas por el hombre. Y si descubre que todo lo que tiene en su sistema de creencias son tradiciones religiosas y nada más, entonces necesita venir a Cristo para experimentar el cristianismo genuino al tener una relación con Él. Entonces, comencemos a profundizar en este pasaje. Y mientras lo hacemos, vamos a descubrir dos realidades del cristianismo genuino de lo que habló Jesús, siendo la primera, hay gozo en conocerlo y no dolor. Hay gozo en conocerlo y no dolor. En el versículo 33 dice, y le dijeron, los discípulos de Juan ayunan y ofrecen oraciones muchas veces. Los discípulos de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Ahora, el pasaje comienza con Lucas diciéndonos acerca de una preocupación que algunas personas tenían con Jesús sobre dos temas. El número 1 era el tema del ayuno, lo que significa abstenerse de alimentos, y el número 2 es el tema de ofrenda de oraciones, es decir, oraciones son rituales establecidos en horas fijas del día. Mire bien, Lucas dijo, y ellos le dijeron, pero fíjese cómo no identifica quiénes son ellos. Pero el hecho de que no nos dicen quiénes son ellos, naturalmente nos llevaría a creer que son las mismas personas con las que Jesús tuvo un conflicto en el pasaje anterior. Es decir, los fariseos, y que este es un nuevo conflicto, que este nuevo conflicto es solo una continuación de la oposición a él. Y esos son los fariseos que continúan con este problema. Y esto todo tiene perfecto sentido porque los versículos justo antes de este pasaje se referían a los fariseos que se quejaban de que Jesús comía y bebía con recaudadores de impuestos y otros pecadores notorios en la casa de Mateo. Y ahora nosotros de esto hablamos la semana pasada, que Mateo era un recaudador de impuestos. Y que Jesús le dijo a Mateo, ven, sígueme, y él así lo hizo. Y ahora Mateo, tan gozoso por el perdón del Señor, lo seguía y ahora los invitaba a todos sus compañeros y amigos a compartir con Jesús. Pero a los fariseos no les gustaba, porque cómo se relacionaba con tales personas. Sin embargo, eso fue la semana pasada. Y ahora tienen esta semana otra queja, una queja nueva que hacer contra Jesús. Sin embargo, como les dije hace unos minutos, en el relato de Mateo sobre este incidente nos dice que fueron los discípulos de Juan el Bautista quienes se acercaron a Jesús con esta queja, no los fariseos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál fue el grupo que vino aquí con Jesús? ¿Los fariseos o los seguidores de Juan el Bautista? Bueno, en realidad, ambos. Ambos vinieron. No estoy especulando. Ambos de ellos vinieron porque no hay contradicción en la Biblia. Y nosotros sabemos que ambos grupos vinieron a Jesús. ¿Y cómo sabemos que este es el caso? Porque en el Evangelio de Marcos, él establece claramente que fueron tanto los fariseos como los discípulos de Juan quienes se acercaron a Jesús haciéndole una pregunta sobre el ayuno. Lo más probable es que los fariseos empujarán a los discípulos de Juan a unirse a ellos para hacer esta pregunta a Jesús. Y ahora lo que ambos grupos querían saber era por qué Jesús y sus seguidores no observaron las prácticas religiosas judías normales de su época, como ellos lo hacían. En específico, cuando estábamos hablando del ayuno y los tiempos específicos de oración, y ahora puede ser que en ese momento en el que Jesús y sus discípulos estaban comiendo en la casa de Mateo, los discípulos de Juan y fariseos estaban ayunando y posiblemente esto había marcado el gran contraste de la práctica y los llevó a cuestionar al Señor al respecto. Y así. Aquí está la situación. Estos discípulos de Juan el Bautista y algunos fariseos se acercan a Jesús para preguntarle por qué, a diferencia de ellos, él
él y sus discípulos festejan y no ayunan con frecuencia, porque a diferencia de ellos, él y sus discípulos, los discípulos no siguen la práctica habitual de observar los tiempos fijos de oración durante el día. Ahora Jesús ni siquiera respondió a su pregunta acerca de orar con frecuencia, porque él y sus discípulos oraban con frecuencia. Sin embargo, él sí respondió a la pregunta sobre el ayuno. Pero antes de que podamos entender realmente el significado de esta pregunta planteada por los discípulos de Juan y los fariseos, la respuesta del Señor sería útil preguntarnos primero a nosotros mismos, a la luz del ministerio de Cristo, ¿por qué Juan el Bautista tiene discípulos? Como recordará, Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Su ministerio no fue un apóstol de Jesús, pero él más bien su ministerio, Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Su ministerio fue preparar al pueblo judío para la venida del Mesías llamado a Israel, al arrepentimiento, y a los judíos que se arrepintieran de sus pecados, y los bautizaba, a los que se habían arrepentido los bautizaba en el río Jordán. Ahora, en el curso de su ministerio, Juan acumuló un número de seguidores, pero cuando Jesús comenzó y su ministerio, Juan señaló apropiadamente a sus discípulos lejos de él y a Jesús y les dijo que lo siguieran a él. En esencia les dijo, no me sigan a mí, síganlo a él. Esto es lo que vimos en el primero de Evangelio de Juan 1, del 35 al 37. De nuevo al día siguiente, Juan estaba de pie con 2 de sus discípulos y miró a Jesús mientras caminaban y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y ahora es lo que él decía en esencia, no me sigas a mí, él es el Mesías, síguelo a él. Ahora, esto debería haber sucedido con todos los discípulos de Juan. Ellos deberían haber seguido a Jesús, pero no todos lo hicieron. Note que sabemos esto porque más adelante en el versículo en Juan 3, 22 al 30 dice, después de estas cosas Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Judea y ahí estaban con ellos bautizando. Juan, mientras estaba bautizando en Aenón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, la gente venía y se bautizaba porque aún no habían echado a Juan a la cárcel. Entonces se suscitó una discusión de parte de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, he aquí bautizando a todos, vienen a él. Juan respondió, al hombre no se le puede recibir nada a menos que se le haya dado desde el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y el que viene y el que tiene la novia es el novio, porque el amigo del novio, el que está de pie y lo oye, se regocija por la voz del novio. Así que este gozo mío se ha hecho completo. Él debe crecer porque yo debo disminuir. Ahora, lo que leemos aquí es como el resultado del celo de la parte de los discípulos de Juan. Algunos de ellos se negaron a seguir su enseñanza sobre transferir su lealtad a Jesús. En cambio, continuaron como un grupo distinto de discípulos de Juan el Bautista y se mantuvieron apartados de los discípulos de Cristo. Usted se preguntar por qué. Porque cuando lleguemos a Lucas 5, esta cuestión del ayuno planteada por estos discípulos de Juan el Bautista, se preguntan por qué no había impedido que sus hombres lo siguieran a él cuando debieron haber estado siguiendo a Cristo. Y la respuesta está en Lucas 3:20. Juan estaba en prisión donde Herodes pronto lo mataría. Y sin su liderazgo, los discípulos de Juan gravitaron hacia la enseñanza en la que habían sido criados, las ceremonias, las observancias judías, tradiciones, tal como las enseñaban y las practicaban los fariseos. Además, también debe de tener en cuenta que a diferencia de Jesús, que no dudó en comer y beber con los pecadores, Juan era más ascético, ya que se abstuvo de ciertos alimentos, vino y muy probablemente lo hizo en su vida ayunar regularmente. Y en este sentido era muy diferente a Jesús.
Jesús llamó la atención sobre la diferencia entre él y Juan cuando dijo en estas palabras en Mateo 11:18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comelón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Y así muy probablemente debido al estilo de vida ascético de Juan, incluyendo el ayuno y el hecho de que habían sido criados con ceremonias y observancias judías tradicionales enseñadas por los fariseos, estos discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron, de un modo muy natural, preguntándose, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan en absoluto? Nunca los hemos visto ayunar. ¿Cómo fue que ellos practicaban con frecuencia la norma judía oficialmente aprobada de ayunar, al igual que los fariseos? Y ellos querían saber por qué Jesús no le ordenó a sus discípulos que siguieran la misma práctica. Era lo que se hacía en esos días. Ahora, antes de que veamos la respuesta de Cristo, es importante entender lo que enseña el Antiguo Testamento sobre el ayuno y luego ver cómo lo practicaban los fariseos porque había una gran diferencia. Verá, el Antiguo Testamento solo ordenó al pueblo judío ayunar un día al año. Era el día de la expiación, Yom Kippur. Y mucha gente todavía celebra este día, muchos de ellos en ayuno. Y es como una expresión de la tristeza. La intención era recordar una expresión de la tristeza y el arrepentimiento por el pecado. Esa era la intención de este día de ayuno. Sin embargo, además de que ese mandato de ayunar un día al año, el pueblo judío llegó a practicar el ayuno cuando se enfrentaba a grandes calamidades, como en la época de Esther, cuando el rey de Persia dio el edicto de matar a todos los judíos de su reino, o cuando el profeta Joel llamó a la nación en ayuno público para que pudieran arrepentirse y pedir perdón a Dios. Entonces, el ayuno en los tiempos del Antiguo Testamento estaba asociado con tiempos de duelo por el pecado y la búsqueda de Dios. Pero en el transcurso del tiempo, el ayuno entre el pueblo judío, como tantas otras prácticas religiosas del judaísmo, se convirtió en una forma de tratar de obtener la aprobación de Dios. Por lo que el pueblo judío ayunaba a menudo pensando que era una forma de hacerlo para lograr la santidad y la posición mejor ante Dios. El ayuno se convirtió en una obra de justicia propia, ganar méritos con el Señor. Así ellos podían llegar al cielo por medio de sus acciones. Y en la época de Jesús, los fariseos habían reducido el ayuno a un sistema de 2 días a la semana. Todos los lunes y jueves, sin excepción, los judíos piadosos debían de ayunar. Era un requerimiento. Esto era un mandato y eso es exactamente lo que Jesús se refería cuando dio la parábola del fariseo, la que leímos en Lucas 18, que decía, pero si yo estoy en ayuno 2 veces a la semana, y él también les dijo, como todos los buenos fariseos, él ayunaba 2 veces a la semana, los lunes y los jueves, y era así como él podía obtener un buen lugar, una buena posición en frente de Dios. Y en adición de esto, un fariseo que estaba en ayuno, él también se pretendía que tenía una gran tristeza por su pecado. Pero no, eso no era correcto. Ellos realmente lo hacían porque ellos querían tratar como si estuvieran muy tristes y aquebrantados por su pecado. Pero eso es exactamente lo que Jesús condenó de su ayuno. Regresemos a Mateo 6:16. En el versículo dijo, cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas, que descuidan, los hipócritas, está hablando de los fariseos, que descuidan su apariencia para que los hombres se fijen en ellos cuando ayunan. En verdad os digo, ya tienen su recompensa completa. O sea que ellos ayunaban en medio de todo para que la gente los viera ayunando, para que se sintieran todos demacrados. Así que un maestro de la Biblia explicó las acciones de los fariseos de esta manera.
para que usted entienda por qué Jesús condenó su actitud. El efecto general de esto fue ver la religión verdadera como algo solemne, triste y sombrío. Por lo tanto, cuando ayunaban, los fariseos trataban de parecer lo más triste posible. Algunos en realidad blanquearon sus rostros para lograr una apariencia demacrada, se negaron a lavarse y usaron su ropa en un desorden de mala calidad. Su posición era que no podían ser espirituales a menos de que se sintieran incómodos. La espiritualidad, pensaban, consistía en hacer cosas que no quieres hacer y abstenerte de hacer cosas que quieres hacer. Verá, para las personas como los fariseos, estos seguidores descarriados de Juan el Bautista, los rituales religiosos eran tareas obligatorias y eso era todo lo que era. Y eso es como era la religión para ellos. Y esa es la religión sin Cristo. Es un montón de deberes sin alegría que te obligan a soportar ciertas cosas. Y todos debemos de tener cuidado de no hacer lo mismo, reducir la adoración a un conjunto de rutinas sin vida que practicamos sin tener nuestro corazón puesto en Dios. Y francamente, esto es muy fácil de hacer, simplemente siguiendo los movimientos de las cosas y lo que esperamos hacer, como leer nuestra Biblia, orar, agradecer a Dios antes de comer, ir a la iglesia, cantar ciertas canciones y sin ni siquiera pensar el significado de las palabras que estamos pronunciando. Todas estas cosas pueden convertirse en costumbres sin alegría y sin vida, que exactamente es lo que se había convertido para ellos el ayuno entre los fariseos y algunos de esos discípulos de Juan el Bautista. Y querían saber por qué Jesús no enseñó a sus seguidores a practicar la religión de esta manera. ¿Por qué tú y tus hombres no ayunáis 2 veces a la semana con caras largas y tristes como nosotros? Entonces Jesús respondió a su pregunta al revelar una de las grandes verdades sobre el cristianismo genuino centrado en el Evangelio. Esto fue lo que les dijo. Jesús les dijo, no podéis hacer ayunar a los asistentes del novio mientras el novio no está con ellos, ¿verdad? Ahora, en esta declaración Jesús hace una cosa típicamente judía. Responde con una pregunta. Y esto lo hace comparando su relación con sus discípulos con la de un novio y sus asistentes o padrinos de boda el día de la boda. Y la pregunta específica que él hace y que exige una respuesta quiere saber si es posible que los asistentes del novio lloren mientras el novio está con ellos en su boda. Y por supuesto que la respuesta es claro que no. Ahora, algunas personas puede ser que lloren en bodas, pero generalmente son lágrimas de alegría y no de tristeza. El punto que nuestro Señor está señalando es que dado a su relación con los discípulos es como la de un novio y sus asistentes a su propia boda. Debido a que la boda es una ocasión gozosa, entonces no se puede esperar que sus asistentes ayunen mientras se está celebrando la boda, ya que sería completamente inapropiado porque realmente el ayuno está asociado con tristeza, dolor y no con alegría. Ahora, todas las recepciones de bodas son ocasiones festivas, pero en los días de Cristo, una boda judía era un evento especialmente gozoso que duraba alrededor de 7 días. Verá, la pareja casada no se iría de luna de miel. En cambio, se quedaban en casa durante una semana y abrían su casa para que sus amigos vinieran y celebraran con ellos. Y así durante los 7 días habría regocijo y fiesta continua. Fueron los amigos más cercanos del novio, sus asistentes, quienes eran responsables de la diversión y de las festividades del evento. Por lo tanto, tenga cuenta de que era una costumbre que todos los asistentes estuvieran oficialmente exentos de ayuno durante las fiestas de la boda de 7 días. Y ellos tenían a los rabinos diciendo, todos los asistentes al novio son relevados de todas las observancias religiosas que disminuirían su alegría. Ahí está. Ahora, aunque ellos quisieran ayunar, no podrían, porque no podrían hacerlo durante esos 7 días. Ahora Jesús usó esa analogía de una gozosa fiesta de bodas judía para explicar a los discípulos de Juan y a los fariseos por qué sus discípulos no ayunaban.
Explicó que mientras él estaba presente con ellos, él era como un novio y ellos eran como sus asistentes, festejando, regocijándose y celebrando con él. Es decir, era totalmente fuera de lugar que los discípulos de Cristo ayunaran con dolor y luto mientras él estuviera ahí presente con ellos. Pero escuche, él no paró ahí con estos comentarios acerca de una boda. Jesús continuó afirmando que ese tipo festivo en la recepción de una boda no siempre sería el caso, pero llegaría a su fin. Él lo dijo en el versículo 35, pero vendrán los días cuando les fuere quitado el novio y entonces ellos ayunarán en aquellos días. Ahora, ¿de qué está hablando nuestro Señor? Es la referencia a la próxima muerte de Cristo Jesús, en el que está prediciendo su propia muerte cuando sería llevado y crucificado. Y en ese tiempo dijo, sus discípulos ayunarán. ¿Pero por qué? Porque este sería un tiempo de profunda tristeza cuando el ayuno es apropiado. Y esto es exactamente lo que sucedió. Jesús predijo el gran dolor que sus discípulos experimentarían cuando Él fuera quitado dentro de ellos y asesinado. La noche en la que Él fue arrestado, Jesús le dijo a sus seguidores en Juan 16, del 16 al 22, un poquito y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? Y porque voy al Padre, entonces decían, ¿qué es esto lo que dice un poco? No sabemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían interrogarlo y les dijo, ¿estás discutiendo juntos acerca de esto que dije dentro de un poco no me verán y de nuevo un poco y me verán? De cierto, cierto, os digo que no lloraréis, que lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se regocijará, te afligirás, pero tu dolor se convertirá en alegría. Siempre que la mujer esté en parto, tiene dolor, porque ha llegado la hora, pero cuando da luz al niño, no se acuerda de la angustia no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un niño en este mundo. Por lo tanto, vosotros también serán afligidos, pero os volveré a ver y se gozarán en nuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús tenía toda la razón. Al enfrentar su muerte, sus discípulos experimentaron un dolor torturoso y desgarrador. Pero ese dolor fue muy breve, solo por unos días. Y luego pronto dio paso al gozo de la resurrección y todo lo que siguió. Ahora, a la luz del hecho de que Jesús dijo que en el tiempo de él el Señor sería llevado a la muerte, era solo unos pocos días y por lo tanto sus discípulos que ayunaban en duelo por él también fueron solo por unos días hasta la resurrección. Una pregunta muy válida en este momento ¿es apropiado que ayunemos en estos días? Para nosotros, como creyentes en Cristo, ¿deberíamos estar ayunando hoy en día durante estos tiempos? Y la respuesta es sí, sí es. Sí, porque aunque conocemos el gozo de la resurrección y Cristo nos ha dado ese gozo, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y que Él regresará algún día, el hecho es de que Jesús ha sido llevado físicamente de nosotros, en el sentido de que 40 días después de su resurrección, Él volvió al Padre, de modo que Él ahora está en el cielo sentado a la diestra del Padre, aunque Él está con nosotros en virtud del hecho de que Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que a la luz del hecho de que Jesús nos ha sido quitado, es apropiado que ayunemos en estos días. Ahora, no hay una declaración específica en el Nuevo Testamento que nos ordene ayunar. Pero tenga cuenta en esto, se supone que en estos días, escuche bien, nosotros asumimos que en estos días, mientras el Señor está afuera y esperamos su regreso, ayunaremos. Esto es lo que asumimos, porque mismo Jesús habló de esto a sus discípulos cuando habló, regresando a Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para que los hombres se fijen cuando ayunan. En verdad os digo que ya tienen su recompensa completa.
Pero tú, cuando ayunes, unge la cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea notado por los hombres. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara, para que tu ayuno sea notado por el Padre, no por el hombre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que haces, te recompensará en secreto. Y siendo así, no solamente Jesús dijo que el ayuno era importante, pero estamos hablando que eso es lo que pasó en la iglesia temprana en el libro de Hechos, que revela que los primeros discípulos hicieron incluso después de su resurrección y de regreso a la gloria. Sin embargo, nunca ayunaron como un ritual religioso con una forma establecida de tiempos predeterminados. No lo hicieron así como lo harían los fariseos. En cambio, ellos ayunaron durante momentos especiales cuando se enfrentaban a circunstancias inusuales que les exigían buscar a Dios fervientemente, como en Hechos 13, donde leemos que la iglesia de Antioquía ayunó y oró e impuso sus manos sobre Pablo y Bernabé, porque ellos iban a irse al mundo gentil para ser misioneros. Así que ellos vinieron a compartir el evangelio, en el cual les decían que tenían que ser ayuno y oración. Y vemos que en Hechos 14 leemos de Pablo y Bernabé que había ancianos en la iglesia y jóvenes que estaban orando y ayunando. Y en todo esto, a base de todo lo que se nos ha revelado sobre el ayuno, es apropiado ayunar cuando se enfrenta una crisis o un momento de extrema tristeza y dificultades, cuando su corazón está pesado, cuando hay un momento especial, una carga que lleva, una decisión importante que se tiene que enfrentar. He aconsejado a muchas personas a lo largo de los años, cuando enfrentan una prueba difícil, que sería prudente que ayunaran y oraran y buscaran al Señor. Y lo que yo regularmente les digo es que traten de decir que almuercen, a lo mejor almuercen y después ya no vuelvan a comer el resto del día y pase al menos media hora orando, buscando al Señor, mientras usted busca de acuerdo a la dificultad que enfrenta. Pero hay muchos momentos en que debemos de ayunar, porque Jesús asumió que sus seguidores ayunarían, ya que la vida está llena de pruebas y sufrimiento. Entienda bien, el ayuno no tiene que ser una rutina religiosa que se convierta en una norma para nosotros, porque estamos ayunando regularmente solo por el hecho de ayunar. Cada lunes, cada jueves, cuando tengo problemas. No, eso no es lo que tenemos que hacer. Escuche, ¿por qué no haremos esto? Porque a pesar de experimentar muchas pruebas, se supone que debemos caracterizarnos por la alegría y no por el luto. Y realmente el ayuno está asociado con luto y tristeza. Amigos, hay realmente tiempos en el que nos podamos sentir así, pero esa no es la realidad. Y porque nuestra vida debe de estar caracterizada por la alegría, por gozo, por regocijarnos en lo que tenemos. Y esto es exactamente lo que decía Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Quería que supieran que el cristianismo genuino se caracteriza por el gozo que proviene de conocer y disfrutar la comunión con el Señor. Así como una reunión, una boda en el cual los asistentes del novio no pueden llorar mientras el novio está con ellos. Tampoco nosotros debemos llorar como un hábito normal de la vida. Hay veces en que nosotros sí lloramos, y tenemos dolor, pero en la grande imagen de nuestra vida, nosotros deberíamos de ser gozosos. Y nosotros nos debemos regocijar porque Jesús, aunque físicamente está en el cielo y no lo podemos ver, sin embargo, Él está dentro de nosotros, morando por medio del Espíritu Santo. Ya ve, aún en estos días de pruebas y tribulaciones, conocer a Cristo como su Salvador y Señor debe de ser una celebración continua, porque Él siempre está con nosotros.
Incluso cuando se siente usted triste, usted debe de estar regocijándose porque esa es la elección que usted toma. En 1 Pedro de 1:8, aunque no le habéis visto, le amáis, y aunque no le has visto, le creéis en él. Os alegráis con gozo inefable y glorioso siempre. Y Pablo practicó lo que predicó, porque les dijo a los corintios: aunque estaba triste, siempre gozándome, y lo repitió una vez más por si no lo habían entendido. Y Pablo dijo a los que aunque él estaba triste, decía Pablo que él siempre se gozaba, y también escribió en Gálatas que uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente es el gozo. Ahora, el gozo en la comunión con Cristo es algo importante que debemos de comprender, porque muchas personas, incluso algunos cristianos, asocian el cristianismo con la falta de gozo y una cierta seriedad que carece de alegría. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la iglesia que si tú tienes el gozo del Señor en tu corazón, notifícale a tu cara. Y es por eso que hay ejemplos en la historia de la iglesia de creyentes que fueron criticados por reírse y divertirse, como John Newton, el autor del himno de Amazing Grace, quien fue condenado por un comité de ministros porque en su comentario ingenioso en el púlpito fue interpretado como frivolidad. Y también Charles Spurgeon fue severamente criticado por usar el humor en el púlpito. A mí me encanta lo que contestó Spurgeon. Si ellos supieran cuánto sé, ellos me destruirían. Y también Augustus Franke, quien en los 1700 estableció orfanatos en Alemania, pero tenía una regla que no debía sonreír. Ningún niño bajo ninguna circunstancia debería de sonreír en su orfanato. Realmente, esto no lo estoy inventando, pero esto es lo que el hombre dijo. Entienda que la fe de los fariseos, y esto puede pasar en cualquier religión sin Cristo, es una fe de tinieblas, una rutina religiosa sin vida y reprimente. Pero el verdadero cristianismo es gozoso porque Jesús es gozoso y Él nos manda a estar llenos de alegría y gozo porque Él es tan rico en gracia para con nosotros que debemos estar llenos de esa alegría. Ese debería de ser el modo que vivimos, no fingiéndolo, pero llenos de un gozo que emana de nuestro corazón. Me encanta lo que dijo el maestro de la Biblia, Ken Hughes, sobre el gozo de Cristo. Él escribió: Jesús era una persona gozosa, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Su personalidad humana sin pecado irradiaba alegría. Él era amor encarnado. La gente sentía su amor. A Jesús le importaba, sus discípulos lo sabían. Su presencia evocaba una sensación de seguridad y bienestar. Jesús también era santo. Estar en presencia de una pureza perfecta, trascendente, hizo que sus seguidores se dieran cuenta de su pecado. Pero su presencia también fue un baño para el alma, pues Él perdona el pecado. Además, Jesús era verdad, sin el menor engaño. Jesús era poder. Los leprosos fueron completamente limpiados por su palabra. Los mares tormentosos se calmaron. Jesús trajo liberación genuina de la culpa real, la liberación de la esclavitud. Mientras lo seguían sus discípulos, se despertaban cada día con una gran esperanza. Descubrieron que la vida es una fiesta continua en presencia de Jesús. Qué grandes palabras. Y amigos, eso es exactamente lo que debemos de encontrar en Jesús, una fiesta continua de gozo. Y yo espero que usted tenga ese gozo en su corazón y que usted tenga ese gozo, esa alegría de estar en Él, que sea un cristianismo genuino. Y entonces, si usted no conoce este tipo de alegría, quizás usted puede ser un cristiano que está demasiado centrado en sí mismo y en sus problemas, y no en Cristo y en la gracia de Dios, el Evangelio. Y eso os robará la alegría. Entonces lo que decimos es de que usted va a permitir que estos problemas le roben del gozo. No debería de. Así que usted deje sus preocupaciones a los pies del Señor y elija ser gozoso para que el Señor lo siga bendiciendo, Jesucristo, porque lo mejor todavía está por venir. Porque vamos a pasar la eternidad con nuestro Salvador en gloria.
Entonces, la primera realidad del cristianismo genuino del que habló Jesús es que hay gozo en conocerlo y no tristeza. Pero hay una segunda realidad del cristianismo genuino de que habló Jesús y esta es la que dice que la nueva vida en él, Cristo, y las tradiciones religiosas no se pueden mezclar. En el versículo 36 al 38 también les decía una parábola. Nadie quita un remiendo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. De lo contrario, romperá lo nuevo y la parte de lo nuevo no coincidirá con lo viejo. Y nadie echa vino nuevo a odres viejos. De otra manera, el vino nuevo reventará los odres y se derramará. Los odres se echarán a perder, pero el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Ahora, ¿de qué están hablando aquí? Lucas nos dice que Jesús le dijo a los discípulos de Juan y a estos fariseos en una parábola, es decir, una historia para ilustrar la singularidad de su mensaje y que no se pueden mezclar en ese mensaje las tradiciones religiosas. Y recuerde, la razón por la que está diciendo esto es para ayudar a estos hombres a entender por qué sus discípulos no practican las tradiciones religiosas del ayuno, mientras que ellos y los fariseos sí lo hacen. La primera ilustración que les da para ayudarlos a entender esto es que compara sus tradiciones hechas por el hombre y los rituales religiosos con una prenda vieja. Él les dice que si tomas un remiendo de tela nuevo y lo coses en un vestido viejo, arruinarás a ambos. Porque el vestido nuevo ahora tendrá un agujero y el vestido viejo tendrá un remiendo que no coincidirá. Y de acuerdo con el Evangelio de Mateo, Jesús agregó que la primera vez que se lava el vestido viejo con el remiendo nuevo se encogerá y se despegará del vestido, y el resultado será un desgarro peor que antes. Asimismo, en la segunda ilustración que dio Jesús, él dijo que no puedes tomar un vino nuevo y ponerlo en vasijas viejas. ¿Por qué? Porque las vasijas viejas que se hacían con pieles de animales que eventualmente se secaban y se quebraban. Entonces, si pones vino nuevo en estas viejas pieles quebradizas de animales, el vino nuevo en fermentación se expandiría y haría que las pieles se reventaran y entonces se perdería todo el vino. En lugar de esto, dijo, pongan el vino nuevo en vasijas nuevas, porque las nuevas frescas serían suficientemente flexibles para expandirse durante el proceso de fermentación del vino. Escuche atentamente lo que Jesús dice al usar estas ilustraciones de prendas de vestir y de vasijas. Es una verdad fundamental sobre el cristianismo y esto es, Él no vino a remendar al judaísmo rabínico con todas sus tradiciones y rituales criadas por el hombre. No, Él no vino a dar una vida nueva a viejas y gastadas tradiciones de los fariseos. Es decir, el cristianismo genuino es la verdad del Evangelio. Y las tradiciones religiosas hechas por el hombre no se mezclan, no se pueden mezclar, porque el cristianismo genuino no es un conjunto de reglas y rituales externos, es una vida nueva. Es la vida en Cristo que está dentro de ellos y que se le da a aquellos que se arrepienten de su pecado y confían en Él como su Salvador. Y ve, amigos, nuestra fe no es una religión en absoluto, es una relación con Dios a través de la fe. Cristo es el vino nuevo de salvación que se vierte en nuestro corazón limpio del pecado. Pero aunque Jesús les dijo a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos de estas cosas, que esta nueva vida que Él vino a dar era mucho más grande que la vida anterior de los rituales y tradiciones religiosos vacíos, el Señor sabía que algunos rechazarían lo que Él había venido a ofrecer y que ellos estarían contentos con sus viejas formas religiosas. Y es por eso que Jesús cierra esta discusión en el versículo 39 diciendo, y nadie puede, después de haber bebido vino añejo y que desea algo nuevo, lo viejo es bastante bueno. Aún así, escuchando la ilustración del vino viejo y el vino nuevo, Jesús dijo que habría algunos que lo rechazarían y el vino nuevo les daría una nueva vida en él
y se conformarían con la vida vieja del vino viejo en las tradiciones religiosas vacías. En otras palabras, ellos rechazarían el Evangelio porque están satisfechos con su religión de tratar de ganarse el camino al cielo por medio de sus buenas obras. Ellos siguen tratando de ganarse el cielo con su actitud. Con respecto a este rechazo del Evangelio, un maestro de la Biblia explicó por qué las personas religiosas hacen esto. Y él dijo, si usted tiene alguna persona que es religiosa, escuche bien lo que le voy a decir. Las palabras que ilustró el Señor, la ilustración final del Señor describe la tragedia de aquellos que rechazan el Evangelio de la gracia y se aferran a su falso sistema de justicia por obras. Jesús comparó esas obras con aquellos que no están contentos con el vino viejo y que están contentos con el vino viejo que han estado bebiendo y no tienen ningún deseo de probar un vino nuevo. La religión falsa adormece los sentidos espirituales lo suficientemente avanzado en la experiencia de beber. Al bebedor no le importa el sabor del vino. Es una de las principales formas en la que Dios de este mundo ciega la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Al igual que los bebedores de vino beben su bebida familiar y las personas se aferran obstinadamente a sus cómodas tradiciones religiosas y tienen poco interés en una nueva vida fresca y salvadora en el Evangelio. Y esto es por lo que nosotros debemos de entender que solamente una persona puede ser salva cuando el Señor les abre los ojos al Evangelio. De otro modo, no van a entender la necesidad de confiar en el Señor para salvación. La única forma de ir al cielo, y estos hombres no lo entendían, porque es solamente por medio de la fe en Cristo, solamente así, sin agregar nada. Y esto es muy relevante hoy en día. Nosotros predicamos a Jesucristo. Nosotros no predicamos Jesucristo y el bautismo, Jesucristo y las buenas obras. Es Jesucristo y Jesucristo solo. Esa es la llave. Solamente Él solo puede salvar. Y Él solamente nos puede librar del pecado cuando creemos en Él. Y es por lo cual el Evangelio no puede ser mezclado con ninguna otra cosa, con las tradiciones. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así que si usted nunca ha venido a Él para su salvación, entonces venga ahora. Deje su religión, porque eso nunca lo va a llevar a salvación, nunca lo va a llegar al Padre. Y si usted ha venido, regocíjese en esto, regocíjese en Jesucristo, disfrute la relación que tiene con Él, empiece desde ahora, no cuando llegue al paraíso, no antes. Disfrute ahora, sí, ayune cuando tiene alguna dificultad, pero mientras tanto asegúrese que su vida está caracterizada por gozo y alegría. Si usted quiere hablar con algunos de nuestros pastores, yo quiero decirle que voy a decirle a algunos de nuestros ancianos que vengan aquí enfrente. Oremos. Padre, te agradecemos por este pasaje, te agradecemos por un pasaje que a veces podemos medio olvidar o malentender. A veces es difícil para algunas personas entender, pero gracias por darnos entendimiento de que el Evangelio lo tenemos que mantener puro. De un modo de que aquí en Lakeside nosotros podemos ser gente que no mezcla la tradición, que nosotros no hacemos rutinas vacías, porque no las mezclamos con Cristo, porque el crucificado es el único modo al paraíso. Y Señor, te venimos aquí, venimos a orar por mi propio corazón para que se regocije, aun cuando los tiempos son difíciles. Y Señor, yo te digo que hay gente que posiblemente ayuna y que necesita tiempo de tranquilidad y de oración, de que tú vengas, de que ellos lo hagan en silencio, sin hacer gran alarde de su ayuno, pero que lo hagan con gozo, sabiendo lo que ellos hacen. Y la gente que no te conoce, Señor, la gente que sigue confiando en costumbres religiosas, que no te conocen realmente. Te decimos, Señor, te pedimos que abra su corazón y sus ojos al Evangelio verdadero y que vengan a Jesucristo para salvación. Y todo esto pedimos en nombre de Jesucristo.